Una de las razas más comunes y quizás una de las predominantes de toda la fantasía son los elfos. Los elfos eh, se hicieron populares o popularizaron gracias principalmente a la obra de Tolkien, también gracias a Calabozos y Dragones, quizás a Elder Scrolls también, una de las cosas importantes, Warcraft. En casi todas estas obras de fantasía, los elfos han aparecido como esta raza blanca, elegante de alguna manera. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los elfos y cómo aparecen en mi obra, que es El Gran Vacío. Bueno, tenemos las cosas principales de los elfos, de dónde surge la palabra y cómo se integran a la cultura popular. Vamos a hablar un poquito de eso primero. El origen de los elfos data de la Edad Media, 1200, 1100, quizás el año 800. Entonces estamos hablando de una criatura que tiene más de 1000 años de existencia o por ahí de 1000 años de existencia en el subconsciente humano. Tenemos el elfo nace originalmente en las culturas nórdicas y celtas, es decir, es una criatura de origen, poniéndolo en términos muy simples, inglesa o vikinga, si queremos irnos como a las dos raíces que tiene. Algunas de las palabras que existen son elf, ilfe y bueno, dependiendo también de la zona, variaciones de esto. El elfo no se sabe exactamente de dónde surge la palabra, sabemos que viene del norte de Europa, pero algunos autores creen, como por ejemplo este Watkins que aparece aquí, creen que la palabra surge del idioma proto-indoeuropeo, es decir, una palabra que está mucho antes del latín, mucho antes de las lenguas que había originalmente en Europa. Entonces, el proto-indoeuropeo es una lengua muy vieja, una lengua que no sabemos realmente cómo funcionaba, pero que tenemos trazas en todas las lenguas europeas. Y pues bueno, se sabe o se cree que una de las raíces es de esta lengua y que quiere decir blanco. Watkins también dice que la palabra albus del latín viene de esta misma raíz que después evoluciona a elfo. Ese es el origen etimológico de la palabra y mitológicamente tenemos varias versiones del elfo. Igual es una criatura que está presente en toda Europa y en algunas partes se asocia con duendecitos o con, pues sí, con duendes, algo muy parecido a los gnomos. De hecho, mucho tiempo no tuvo distinción entre elfo y gnomo, como duende, como incluso hada, porque en la Edad Media era como una palabra comodín. Ahorita, gracias a la fantasía, sobre todo Calabozos y Dragones, se ha separado mucho y muy bien qué es un elfo, pero originalmente no había tanta distinción. Entonces, podemos encontrar elfos que son muy parecidos a los de Tolkien, o podemos encontrar elfos muy parecidos a los de Harry Potter. Y los dos están dentro de la misma familia élfica. Cosas importantes, también los vikingos ya hablaban de los elfos. Existe un mundo que es Yusalfheim, que es el mundo de los elfos. Y otro de los nombres, incluso más común porque es más fácil pronunciarlo, Alfheim. Pero los dos son el mismo mundo. Tenemos, los vikingos ya reconocían dos tipos de elfos, que son los elfos de luz y los elfos de sombra, buenos y malos, un poquito simple, pero ahí está. Y desde las Edas, que son estos poemas, bueno, tenemos el poema épico, la Edad mayor, perdón, la Edad menor, es donde se reúne toda la mitología, pongámoslo así, de los vikingos, donde aparece el Gylfaginning y otros textos importantes. Y la Edad Mayor son poemas de diferentes índoles, desde cosas morales hasta, bueno, en esos ya se menciona a los elfos. Y dentro de estas edas se menciona que un jarl o un señor nórdico viola a una elfa y tienen un hijo medio elfo, medio humano. Quiere decir, desde la mitología más primordial o la más eh, antigua, ya tenemos esta idea de que tenemos subespecies de elfos. Luego Tolkien agarra estos mitos que ya existen y con esos construye todo su universo que se llama, bueno, todo su planeta se llama Arda y su dios principal o su único dios es Ilúvatar. Ilúvatar tiene muchos hijos que se llaman los Valar y los Valar ayudan a crear el mundo, a formar Arda. Dentro de esto, eh,
la mitología de Tolkien inicia con una canción, todos los Valar están cantando lo mismo que Ilúvatar, y de repente Melkor empieza a cantar una cosa diferente. Total que Melkor se vuelve Morgoth y es el origen de todo el mal y todas estas cosas, pero lo importante es que para Tolkien los elfos eran una de las razas, o era la primera raza que iba a habitar Arda, y que gracias a ellos se iba a construir o terminar de construir el mundo, eran como sus agentes, digámoslo así. Eh, Hablan con las estrellas, son criaturas de una inteligencia, una sabiduría y un arte, digamos, como la forja, o un arte, una capacidad de hacer obras más grandes de lo que se hayan visto jamás. Tenemos, dentro de los elfos existe como esta idea de una pureza casi perfecta. Tenemos que sí se pueden corromper, porque tenemos a Feanor, que es el principal elfo traidor, digámoslo así, de la mitología de Tolkien. Y Feanor es tentado por su propia obra. Él crea unas piedras que se llaman los Silmarilis, perdón, y con los Silmarilis, pues él se obsesiona tanto con estas piedras que cuando Melkor le roba una, pues se desata una carnicería por una piedra preciosa, digámoslo así. Quizás tenga un poco mal mi canon de Tolkien, pero es más o menos la idea general. Otra de las cosas importantes de los elfos de Tolkien es que Tolkien, como padre de la fantasía, hace algo que muchos escritores quisiéramos poder hacer, tener la capacidad o el tiempo para hacerlo, que es crear un lenguaje. Tolkien crea el Quenya, que es este idioma élfico que vemos en las películas y esto, y con el Quenya desarrolla, pues, bueno, todo el lenguaje, y de hecho se sabe que primero escribió el lenguaje y después dijo, pues quiero que alguien lo utilice, quiero crear historias en base o con base en este lenguaje, y crea a los elfos, que son los que hablan más bonito. Para Tolkien, la cuestión de la belleza y de la fealdad está como muy ligada. Si eres bueno, eres bonito; si eres malo, eres feo. Es muy simple, muy, pues incluso simplista, pero es la manera en que lo separa. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la lengua negra de Morgoth, vemos cosas como la inscripción del anillo, que él buscaba que sonara lo peor posible, porque era la lengua de los malos. Entonces, hablamos más o menos de cuestiones generales. Vamos viendo cómo este elfo, como criatura mágica o como duendecito, se integra con la idea del bien y el mal, y Tolkien acaba creando estos elfos que tenemos en el centro, que es la imagen arquetípica de un elfo en nuestros días. Cuando hablamos de elfos, mucha gente es lo primero que piensa. Cuando no piensan en estos elfos, piensan, por ejemplo, en Dobby. Aquí tenemos otras versiones del elfo. El elfo tolkieniano es el que está en el centro. Este ser de una belleza, pues, bastante aria. Y tenemos a los elfos domésticos. Aquí J.K. Rowling se va al mito original del elfo, al elfo medieval, y busca como estos duendecitos que se esconden o que tienen parecido con el ser humano, pero que son muy pequeños, que pueden funcionar como grandes agentes mágicos o que pueden funcionar como guardianes o esclavos, dependiendo. En el caso de Tolkien, pues son esclavos, básicamente. Pero vamos, están tomando el mito medieval para construir un personaje, en el caso de Tolkien. Perdón, en el caso de J.K. Rowling, que es Dobby. Y Dobby, pues vemos esto, es muy parecido a estos elfos medievales. Incluso estos pequeños trolls que venden luego en las tiendas de brujería y esto, son muy parecidos a los elfos medievales. Por último, tenemos otra de las versiones de los elfos de la cultura popular, que aparece sobre todo en videojuegos o en juegos de mesa como Elder Scrolls o como Calabozos y Dragones, que de hecho pues son casi hijos uno del otro. Tenemos al elfo oscuro, que ya aparece en la obra de Tolkien, pero la cultura popular los ha hecho más evidentes. El caso de los elfos oscuros sigue la misma línea de argumentación de Tolkien. Si eres negro, pues eres malo; si eres blanco, eres bueno. Eso es un problema que siempre ha habido con los elfos, porque, bueno, le argumentan o le echan encima a Tolkien cuestiones raciales, y bueno, cuando hablemos de los orcos vamos a hablar también de eso. Entonces, pues bueno, este es un elfo dentro de la cultura popular, una visión muy rápida de cómo se ha construido este elfo, guapo, que está en el centro,
que es la versión que muchos pensamos cuando pensamos elfo. Y cuando vemos El Señor o las películas del Señor de los Anillos, vemos que también pues adquieren casi todas estas características y quién sabe cuánto hayan ayudado ellos a cimentar esta misma idea. Entonces, bueno, ahora paso a mis elfos, que son un poco diferentes a los elfos de Tolkien. Tienen muchas características parecidas, pero también quise hacerlos un poco distintos. Entonces, ya lo había hablado en el video de introducción a El Gran Vacío. Hay cosas generales de los elfos, la cultura de base, que es la céltica para los elfos de Tolkien. En mi caso, pasa a ser la cultura egipcia y tenemos varios símbolos o varios amuletos que aparecen con los egipcios y que vamos a rescatar o que rescaté aquí. Tenemos que también utilizan la escritura jeroglífica, tenemos el ojo de Ra, si mal no recuerdo. Bueno, el Udyat, pues no me acuerdo de quién es realmente. Tenemos cuestiones de cultura egipcia, pero no solo son superficiales, realmente quise que se integraran lo más posible. Dentro de los elfos del Gran Vacío tenemos rituales como la momificación, porque como los elfos no mueren por edad, igual que los de Tolkien, el momento o cuando alguien llega a morir, pues es una cosa que sacude mucho a la sociedad. Los elfos, estos elfos en particular, son sociedades muy pequeñas y muy cerradas y todos se conocen y cuando alguien muere, pues hay que darle todo el tributo, todos los honores correspondientes. No poseen gran cantidad de festividades porque para ellos es el tiempo igual, quizás una cada 200, 300 años. No, la verdad no me he metido tanto a desarrollar las fiestas de los elfos, pero pues es eso. Tenemos que estos elfos en particular no tienen una moneda, aceptan el oro y estas cosas de otras razas, pues porque es como la economía existente, pero dentro de su propia sociedad se basan más en la cuestión del trueque. Su principal alianza es con los humanos. Con los enanos, pues sigo un poquito esta idea de los elfos y los enanos separados. También hay una guerra y vamos a hablar un poquito de eso en un momento. No son los favoritos de su dios, a diferencia de Tolkien. En el Gran Vacío existe un solo dios, que es Cosmon, y tenemos 5 guardianes, bueno, 7 guardianes, que son los dioses principales de cada cultura. En el caso de los elfos, cambié a Ra, que es el dios del sol, por Nut, que es la diosa de la noche. Es la guardiana Nut, y ella es, bueno, es quien va a vigilar a los elfos. Ellos lo ven como una diosa, pero realmente es como una hija. Es como los Valar, básicamente. Dentro de esta primera guerra de los enanos y los elfos hay un conflicto bastante grande que voy a hablar cuando hable de los enanos, porque les afecta más a ellos. Pero una de las consecuencias directas para los elfos es que Nut, para conservar la inmortalidad, le pide a Cosmon que los castigue de otra manera, que no quiere verlos morir. Cosmon accede y lo que hace es que cada 200 años se les va a borrar la memoria. Entonces, tienen un ritual bastante especial para poder conservar o para poder seguir su vida de manera más o menos normal. Cuando está cerca el ciclo en el que se les resetea la memoria, los elfos del Gran Vacío tienen que sacarse un poco del pensamiento, muy parecido al hechizo de Harry Potter. Se sacan el pensamiento, de hecho es el mismo. Lo guardan en este frasco y mientras, bueno, extraen este pensamiento y mientras están en esta etapa de aislamiento y de crisis, se encierran en su casa, escriben un diario y eso les permite tener como una sanación espiritual cada 200 años. No importa lo mal que hayas hecho o todos los problemas que hayas tenido, cada 200 años te puedes despegar de ellos y te mantienes pues estable más o menos. Una de las cosas importantes de los elfos del Gran Vacío es que este reseteo constante de 200, 400, 600, 800 años se va acumulando y, por ejemplo, para la cuarta era vamos a ver muchos elfos con problemas mentales, porque quizás anímicamente o espiritualmente están sanos, pero su cerebro se va deteriorando con cada vez que se cumple esta maldición de Cosmos. Entonces, son altamente ritualistas los elfos del Gran Vacío. Son, bueno, me parece que son de los más espirituales de toda la saga.
Sí, creo que son los más. No sé si los gigantes, pero bueno. ¿Qué otra cosa? De aquí, sociedad cerrada, esto ya lo hablaba. Tienen un problema gigante con los enanos, luego tienen problemas con los orcos, y luego orcos y enanos se alían durante la Cuarta Era y les llevan máquinas de asedio, queman sus árboles, entonces pues más son cerrados. A diferencia de los elfos de Tolkien, que son pues como la raza que intenta unir todo y que son como cosmopolitas. En el caso del Gran Vacío es lo contrario, son una sociedad altamente segregadora que vive en su bosque y no quiere salir de ahí. Ya lo mencioné hace un rato, los elfos se pueden mezclar con los humanos, bueno, no lo mencioné aquí, pero aquí sí, y también los orcos se pueden mezclar con los humanos. Como tienen raíces egipcias, tenemos nombres como Snefru, que es un nombre un poco raro, realmente no me acaba de convencer, pero es el que ya está. Tienen una monarquía, tenemos a Snefru, que es el elfo más viejo de todos, es el primero que despierta, y de hecho es el que ayuda a construir o a que germine el árbol Yggdrasil, del que voy a hablar en un momento. En el caso del lenguaje, yo no tengo la capacidad para crear lenguajes como Tolkien, pero me voy a, bueno, para darle cierto distintivo, los elfos del Gran Vacío hablan egipcio y que obviamente es la lengua élfica, para no hacerlo como tan complicado, ¿no? Entonces, esas son algunas características de la cultura de los elfos. Viven en árboles, no tienen pirámides, no son egipcios 100%, pero sí tienen algunas características. Aquí vemos una ilustración que me hizo Ernesto Sin hace un tiempo para los cuentos de la Primera Era. Vemos un elfo con sus características. Aquí tiene un escarabajo egipcio, tiene una lámpara, tiene sus ventanas y, como se ve aquí, está viviendo dentro de un árbol. Aquí tiene sus pergaminos, está escribiendo y aquí tiene eso. Entonces, los elfos conocen la escritura, son alta, de hecho está a punto de resetearse su memoria, entonces en esta ilustración es eso que se está preparando para este momento. Bueno, se utiliza en el cuento de cronomancia, pero básicamente es la idea. Bueno, va. Cosas importantes que toma de Tolkien siguen estando asociados altamente con la naturaleza y con el bosque. Hay algunas cuestiones importantes dentro de la sociedad de los elfos. Ellos, como están acostumbrados a vivir entre árboles, no construyen, no cortan, no, no, no cercenan los árboles, sino que utilizan la magia para doblar los árboles a su propia voluntad. Durante la primera era, que es la más caótica, los elfos, los tejedores de árboles son mal vistos porque dicen que es torcer la voluntad de los dioses, pero conforme pasan los años, pues se dan cuenta de que es realmente la mejor manera de no lastimar el bosque. Y pues bueno, los tejedores de árboles son los que logran hacer las cosas que se veían en la ilustración pasada. Tenemos aquí un brasero, tenemos una lámpara de luna, que es juntar luciérnagas. Pues ahí sí las matan, realmente no son tan inocentes, digámoslo así. Aplastan las luciérnagas, le sacan el juguito no sé cómo se llama, este líquido bioluminiscente, y lo ponen en lámparas, que se llaman lámparas de luna, que les duran miles de años. Entonces, pues, bueno, ahí está. Tenemos este brasero, creo que es de lo más importante. Tenemos la daga que se ve aquí, que tenemos el mango cubierto de raíces, y la hoja es una hoja del árbol Kemet, del que voy a hablar en un momento. Los elfos, ya lo decía, no, a diferencia de los elfos de Tolkien, no son una cultura súper abierta. Tienen comunicación con los enanos y con los humanos, pero no es como que les agrade mucho. Las ciudades están sobre los árboles, no dentro del árbol, sino sobre el árbol. Eh, Aunque es una cultura pacífica, cerrada pero pacífica, sí tienen máquinas de guerra y sí tienen ejército como tal. Y uno de sus principales defectos, aparte de esta cuestión que se están reseteando cada 200 años, es que pues es la cultura o la raza que se cree superior a las demás y tienen estos problemas, ¿no? Ya hablé de la guerra con los orcos, de la que, bueno, es más importante después. Una de las cosas importantes o uno de los problemas importantes de los elfos es que no se expanden mucho, tienen muy pocas ciudades a comparación de otras razas, y esto se da un poco por la inmortalidad y por esta creencia de que no necesitan tanta gente. Es una reproducción sexual, hay elfos y elfas, pero
no es como tan importante, de hecho casi no les interesa. Tenemos las dos versiones del mapa. La primera, que se ve del lado izquierdo arriba, es el mapa original de la primera era. En el año 2015 fue cuando encargué este mapa. Y en la parte de abajo vemos la versión del año 2020, de la misma región en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Con los años pues he ido agregando algunos cuentos o algunas historias paralelas a lo que pasa en Necromancia, y eso me ha permitido desarrollar algunas cosas como los montes Nifl y Mir. Ya existían en la versión original, pero no eran importantes, ahora ya tienen importancia. Aparece la ciudad enana Naugroth, que desaparece durante la primera era, igual que la ciudad élfica Memphis. Estas dos no existían en la versión original de Necromancia, pero hay un cuento en las que se ven involucrados, y esta es una guerra enana, digamos que pasa desconocida por el resto del mundo. De hecho, esta ciudad élfica también había iniciado, pero la destruyen los enanos. Entonces, aquí tenemos esto que es nuevo. Ya le puse nombres a todas las cordilleras. La cordillera Hermoth ya existía también desde el principio, pero ahora involucra estas tres cadenas montañosas. No es nada más la montaña que está ahí sola. La cordillera Asgard ya existía, ahora ya está mejor identificado, ya domino el programa de creación de mapas que estoy usando ya de manera regular. Y el bosque sigue llamándose Glitnir. Glitnir no es nada más la ciudad de Yunurra, sino que es todo esto. Toda esta región se llama Glitnir. Es un nombre vikingo, me parece, no recuerdo exactamente, me parece que sí. Y ya. Y bueno, la ciudad principal está sobre el árbol Yggdrasil. Yggdrasil es un árbol Kemet. Aquí viene la definición de Kemet, ahorita voy a eso. Es un árbol Kemet de 120 kilómetros de radio. Es, creo que del tamaño del Distrito Federal. Todo el tronco del árbol es un tronco colosal, que además, aquí no se ve en el mapa, pero además hay 33 anillos de árboles que protegen al tronco. Cada uno de estos anillos fue tejido por una generación distinta de elfos o por un momento distinto de los elfos. Y estos anillos de árboles están encantados para estar como enredados unos con otros y formar una barrera natural que va a prohibir el paso eh, a las personas que lleguen. Tienen muchos hechizos para proteger su ciudad. El principal es uno que se llama la prisión del tiempo, que es básicamente una región del bosque. Se va a multiplicar un número infinito de veces, y mientras más tiempo habites dentro de esa región, más copias tiene. Aparece un cuento en el Golem, me parece se llama La Caravana Perdida, y aquí se detalla un poquito mejor cómo funciona, pero básicamente ese es el primer hechizo que protege al bosque. Y si logras atravesar estas prisiones de tiempo, entonces te vas a empezar a encontrar con los anillos de Kemet, y cada uno va a tener diferentes bestias o diferentes cosas que te van a evitar que llegues hasta la ciudad principal. Y solo algunas personas han logrado ver la capital élfica como tal, pero bueno, en los libros sí se describe más o menos bien qué hay en el centro del bosque, que es este árbol gigante Yggdrasil. Cada uno de los puntos cardinales tiene un árbol. De hecho, quería poner este árbol no se iba a llamar Memphis, se iba a llamar Ausdrasil, pero me lo ganó Warcraft. ¿No es cierto? Es el Nordrasil, el de Warcraft. En este caso sería el del norte. Pero tenemos los árboles Ausdrasil, Suddrasil, y este no me acuerdo cómo le puse, ahí está en el cuento también. Tenemos muy pocas ciudades élficas, estos ya considerando las 4 eras, y Unurra, que es la principal y la primera de las ciudades élficas. Tenemos la ciudad de Tebas, que va a surgir de este lado. A ver. Listo. La ciudad de Tebas, que va a surgir de este lado. La ciudad de Hud-Repit, que va a aparecer aquí. Per-Udjat, que no aparece en el mapa, pero aparece más para abajo. Per-Usir, que también aparece de este lado. Y Memphis, que es una ciudad, como les decía, que destruyen los enanos durante la primera era, pero que los elfos reconstruyen pues varios años después. Entonces, cosas importantes, menciono un árbol que se llama Kemet. Kemet es una palabra egipcia antigua que quiere decir negro. Y no se sabe exactamente de dónde surgió, pero se sabe que los egipcios llamaban a Egipto Kemet por la arena negra que dejaba el río Nilo una vez que regaba
todas las orillas del río. Entonces tomo esa palabra que significa negro o tierra negra y va a ser pues básicamente el árbol más importante de los elfos. Una característica que me parece agradable de estos árboles es que son árboles completamente negros, entonces casi todo el bosque es negro, pero las hojas de los árboles son verdes, bueno, como una hoja normal, pero dentro de esta hoja verde, los filamentos o las venas, digamos, de la hoja son de oro puro, oro macizo, entonces se puede comerciar con ellas. Y además están tan afiladas como el acero. Entonces de aquí pueden hacer armas sin necesidad de salir de su casa. Y aparte la madera de Kemet es también tan fuerte como el acero y puede torcerse utilizando la magia apropiada. De hecho, ya cuando aparecen los druidas al final de la primera era, uno de los soldados importantes de los druidas es el Kemet, que es el árbol, y la palabra egipcia para sombra es Sheut. Entonces los Kemet Sheut son árboles caminantes paralelos a los Ents, pero con un origen diferente. Una de las cosas importantes de los elfos es que el bosque de Glitnir tiene prácticamente todos los recursos que puede necesitar una civilización. Los elfos después modifican el río Tiamat para que esté el Nilo también aquí. Me parece que aquí es donde está Perusir. O Tebas, no recuerdo porque necesito revisar eso, pero una de las ciudades élficas está en el norte, aparece el río Nilo, tal cual. Tenemos los ríos principales, Altair, Tiamat, Frey y Tlaloc, que son los importantes de esta zona, y de hecho todos los ríos importantes cruzan a un lado del árbol Yggdrasil. Y aquí está cercada por estos lados. O cosas importantes de los elfos es que los elfos del Gran Vacío son altamente ritualistas, ya lo había mencionado, pero también la cuestión de la muerte es algo que les cuesta mucho trabajo aceptar. Uno de los primeros faraones pierde a su esposa Nefertari, el faraón Tut, pierde a su esposa Nefertari en combate con los orcos porque ella era una guerrera excepcional. Y cuando le llevan el cadáver se rehúsa a aceptar que está muerta y utiliza su magia de aire, que es la de los elfos, la aeromancia, y mete aire en el cuerpo de la muerta y la resucita como un muerto viviente. Entonces él corrompe el aire para crear la necromancia y unos de los elfos, pues obviamente es como muchos tabúes juntos, lo que rompe al mismo tiempo. Y uno de los elfos importantes también, el elfo Osiris, ve este poder desmedido y se vuelve el primer gran necromante de la primera era. Pues bueno, esto es lo importante del mapa. Los 33 anillos que ya mencionaba, los nombres de las ciudades, me parece que esto es lo más importante de aquí. Y ya casi para ir cerrando, porque los elfos son una de las razas que menos desarrolladas tengo, son estas cuestiones que tengo pensadas. Los elfos van a ir creciendo poco a poco, mucho más lento que todas las demás razas, entonces se ven superadas por cuestión de territorio, de economía, van cediendo poco a poco el control a las demás razas de Urim, y no quiere decir que no haya elfos, sino que su papel se vuelve secundario. Tenemos a este personaje, que es el elfo Samir Isaba, tiene características semi-humanas porque es un medio elfo. La raza de medios elfos es los Ak. Ak quiere decir en egipcio antiguo, quiere decir hermano. Entonces son como una raza mezclada, pero los elfos los consideran iguales a ellos. Los Ak tienen algunas ventajas y algunas desventajas. La primera ventaja es que también viven eternamente, y una de las desventajas es que ellos sí pueden enfermar y sí pueden morir de enfermedad, cosa que los elfos raramente o no. Los Ak, a diferencia de los elfos, tienen un menor grado de incidencia de enfermedades mentales, pero también pueden tenerlas. El olvido les afecta de manera diferente, porque son nada más medios elfos, y ya. Entonces, bueno, tenemos a los Ak, que son los medios elfos de aquí, y su papel se vuelve cada vez más importante, es más fácil que procreen. De hecho, una de las ciudades druidas es Lug, y Lug está construida por medios elfos y humanos. Los elfos están ahí un tiempo con ellos, pero después se van.
Elfos importantes, Snefru es el primero que despierta y es el que se considera el padre de la academia, es el que guía a los elfos a través de los años. No es necesariamente el rey, porque no, ni faraón, tampoco es un faraón, pero sí es un visir o un consejero que está vivo durante toda la historia. Es el único elfo plenamente inmortal. Los faraones confían altamente en él y estas cosas. Tenemos a Imhotep, un héroe de la primera era. Él coordina los ataques de los gigantes. No es cierto. Imhotep está en el oeste, en el este, perdón, en la región de Numancia, y él es el que ayuda a que los elfos y humanos se hagan como más amigos. Osiris es el primer necromante, el primer mago oscuro, digámoslo así, quien coordina el movimiento de tropas y armas hacia Thanatos primero, y después inicia la guerra de los necromantes en la primera era. Tut es este faraón, pues más o menos inútil, que está durante la primera era. Y tenemos a Set Utnaim, que es nuevo. Él acaba de integrarse al universo del Gran Vacío en el cuento de la guerra entre Memphis y Naugroth, que son las dos ciudades que desaparecen de la primera era y que pues logra integrar ahí al canon. Cosas importantes, los elfos, como esta raza longeva y sumamente cuidadosa, son pues más capaces de guiar naves, sobre todo ya en la sexta era, cuando Urim empieza la era espacial. Ellos van a ser los encargados de dirigir las naves espaciales porque son una raza que conoce bastante bien la navegación, que pues sí son mejores, que muchos han tenido vidas completas para desarrollar habilidades que se van acumulando a través de estas jarras y de estas escrituras de diarios. Entonces, pues bueno, a ellos se les confían las naves generalmente, y casi todos los elfos IAC que hay en el Gran Vacío son capitanes o tienen algún puesto importante dentro de las sociedades. Ya cuando empieza la globalización, pues es más evidente, porque cada sociedad tiene su régimen y estas cosas. Otras cosas que quiero agregar más adelante es cómo se va degradando la sanidad de estos personajes. Son personajes que, bueno, por estos miles de años que han vivido, pues bueno, sería interesante explorar las enfermedades mentales, un poco por darle un poco de lógica a esto. Y otra cosa, pues para darle retos a los elfos, que realmente no tienen muchos, son una sociedad completamente blindada. Entonces, pues si no se puede desde afuera, pues vamos a tener los problemas desde adentro. Y eso es una exploración general de los elfos que aparecen en el Gran Vacío. Realmente es la raza que tengo menos construida. Los elfos de Tolkien nunca me han gustado. Pero los elfos que tengo aquí, pues me agradan cada vez más. De todos modos, no son mi raza favorita. No, no sé qué tanto los vaya a implicar en la historia. Sí tienen cosas importantes, sí hacen cosas importantes, pero no, realmente no me siento como muy cómodo con ellos. Quizás sean como esta raza que me obligue a pensar otras cosas. El segundo video de exploración de razas van a ser los orcos, que son unas de mis... Bueno, esa es una de las razas que me gusta mucho. Probablemente el tercero de este video de introducción a la raza sea sobre los enanos, que es de mis razas favoritas. Y después ya veremos si orcos trolls, humanos trolls o gnomos. Para cerrar esto, una última cosa, los elfos del Gran Vacío son morenos, algo que quiero que sí resalte en contra de estos elfos, pues más bien blancos o negros. Y creo que no hay como mucho juego solo en el color de la piel, entonces vamos a hacer los morenos y ya que cada quien decida. Eso es todo. Muchísimas gracias si llegaron hasta el final, y si no, pues también gracias por haber tenido la confianza de esta pequeña exploración de una de las razas importantes de mis novelas. Si les gusta el video, compártanlo, por favor, me ayuda mucho a que se sepa que existe una obra de alta fantasía escrita en español y que, bueno, que vean o que les pique el interés también por las culturas antiguas. La cultura egipcia me gusta mucho, también por eso integré a los elfos, era como un pretexto para hablar de los faraones y de pues todas las cuestiones espirituales que tienen en Egipto.
muchísimas gracias. Si les gusta, compártanlo, denle a suscribirse y denle clic a la campanita, por favor. Muchas gracias.